Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Citada para informar sobre los resultados del seminario de reflexión estratégica hacia la construcción de una nueva central de trabajadores. Están presentes aquí integrantes de la Junta Promotora para la nueva central. Nos acompaña el compañero Hugo Bautista, él es el secretario general del Sindicato del Transporte Público de la Ciudad de México. Está el compañero Augusto Reyes, él es de la sección 22 de Oaxaca, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Su compañero Martínez Pazas, secretario general del ESME, compañero Gerardo Cruz, él es de Relaciones Exteriores, de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y el compañero Héctor de la Cueva del SILAS. El compañero Benito se acaba de integrar de los tranviarios. Están compañeros de Honda, Steam, también está la compañera de Steam. Bien, entonces para informarles, tenemos un boletín que entregarle a los medios de comunicación, lo haremos al final de la conferencia y le vamos a dejar el uso de la palabra a los compañeros que integran la Junta Promotora. Compañero Gerardo, ¿quieres informar? Bien, buenos días. Los pasados 19 y 20 de julio, como parte del proceso que tenemos para construir una nueva central de trabajadores en el país, tuvimos un primer seminario. En este primer seminario, uno de los objetivos centrales era compartir las experiencias vividas en otros países. Tuvimos nos enviaron una presentación en PowerPoint de los sindicalistas del Brasil. Estuvieron presentes representantes sindicalistas de Argentina, de Uruguay y de Venezuela. Compartimos experiencias. Esta es la primera parte de un proceso. Nos interesaba tener representaciones sindicales para iniciar este proceso de construcción de una nueva central ante el triste papel que han jugado las llamadas centrales de trabajadores en esta nación, particularmente desde que Fidel Velázquez se apropió de la CTM y de todas las otras, CTM, etc. Nosotros vemos que ahorita es necesario construir una central de trabajadores no solamente grande en cuanto a número, porque si hablamos de números tendría que ser una central muy grande, sino una central que le dé la posibilidad a los trabajadores de ver en ella una alternativa, no solamente que los represente, sino que esta central posibilite crear una estructura organizativa con la cual rescatemos los derechos históricos de los trabajadores perdidos, particularmente en los últimos 30 años, sin importar si los gobiernos han sido priistas o panistas. Este es uno de los objetivos centrales, tener una central de trabajadores clasista, que asista como clase social. Muchas gracias, compañero Augusto, que escuchamos sus comentarios. Bueno, desde un inicio, en particular la sección 22 recibió con mucho agrado esta propuesta nacida en el seno del ESME, y una vez que vemos los efectos ya 4 días después de que hacen la imposición de la reforma laboral, ya allá en Chihuahua corren a los trabajadores para que al día siguiente los formen y los contraten sin ningún derecho, y esos efectos los vemos cuando ya hay patrones que empiezan a ampararse en contra de los sindicatos, y ante la indefensión que existe de parte de la clase trabajadora, tanto formal como informal, la sección 22 y en particular todo lo que representa el magisterio oaxaqueño
y hoy necesariamente la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Trabajaremos para que este esfuerzo se cristalice. Ya escuchamos diferentes experiencias, pero también la discusión del viernes y el sábado permitió dar una idea de los principios, de los estatutos o de las formas orgánicas que le den vida y forma a esta central de trabajadores democrática para las trabajadoras, para los trabajadores, democrática e independiente. Ahí estará nuestro esfuerzo porque es una necesidad de la nación ante hoy los dirigentes obreros que finalmente están como en el siglo pasado, en una forma aplastante hacia el derecho del trabajador y totalmente inclinados a las posiciones neoliberales que hoy Peña Nieto impone bajo mandato de los organismos internacionales. Ya escuchamos la experiencia de un país que aceptó todas las reformas neoliberales, destruyó sus sindicatos y que hoy se reconstruye en una nueva central importante como en Argentina. En Venezuela, con Hugo Chávez, el proceso que los trabajadores han podido crear allá para volver a tener derechos, estabilidad en el empleo, jubilaciones, cosas que hoy perdemos por acá. En Uruguay, después de una dictadura militar, ellos construyen también una central de trabajadores. Y naturalmente los trabajadores del Brasil, que finalmente hoy con Dilma tienen que proteger los derechos que ellos lograron con el PT, pero que finalmente está una central de trabajadores que hoy se suman a las protestas del pueblo brasileño. Y esas experiencias nos permiten decir que en México contamos con la experiencia, mas no tenemos todavía la fuerza, pero aquí está la semilla que nacerá para que esta central de trabajadores, de trabajadoras, tenga un futuro cierto ante esta inestabilidad en la nación, tanto en el trabajo como en los recursos. Tenemos una conclusión del seminario: tenemos que defender nuestros derechos y también defender nuestro territorio, o sea, luchar por bien de los trabajadores de esta nación. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al compañero Benito Baena, él es secretario general de la Alianza de Tranviarios de México. Bienvenido. Nuestro compañero José Luis Contreras de la CUT de México. Y para continuar, le vamos a ceder el uso de la palabra al compañero Hugo Bautista de RTP para que nos dé su punto de vista. Buenos días, compañeros. Pues como ya se dijo, este fin de semana prácticamente nació una verdadera y nueva central, en donde se tocaron diferentes puntos de vista, sobre todo en el sentido de 4 mesas que se formaron para tener estrategias, formar parte de los estatutos, ver la situación de la publicidad que se tiene que hacer, y bueno, vemos claramente que no va a ser fácil enfrentar a un gobierno federal, por lo menos los últimos que hemos visto, que está complicado el asunto, pero vamos iniciando bien, fortalecidos, con diferentes organizaciones sindicales, como ya lo mencioné al inicio, sobre todo organizaciones sindicales que representan, que son electas por los trabajadores, que no hay imposición, definitivamente no somos corporativistas, somos democráticos en ese sentido, y bueno, pues, y grupos más que se han sumado, también con intelectuales, personas juristas, que van a fortalecer esta meta, que es la nueva central de trabajadores. Y bueno, no queda más que estar aquí nuevamente también el Sindicato de Trabajadores de Transporte Pasajero del Distrito Federal, también forma parte de, y con los 3.210 trabajadores, sumamos porque tenemos que hacer una verdadera publicidad, informar, no solamente en este día, en esta mañana con ustedes, sino más medios, porque parte de los acuerdos fue también las páginas para informar, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional,
de esta nueva y verdadera central de trabajadores. Gracias. Sí. Muchas gracias, compañero Hugo, y le damos también la bienvenida al compañero secretario de Asuntos Jurídicos de CPDC, Víctor, que está con nosotros. Y le vamos a dar uso la palabra al compañero Benito Baena para que nos dé su opinión. Compañeras y compañeros de la prensa, compañeros sindicalistas, buenos días. Desde luego que como secretario general de la Alianza de Tranviarios de México me siento estimulado por este primer paso importante que se dio el día 19 y 20 en la reunión de la promotora para ya comenzar en una forma oficial, por así decirlo, la elaboración de documentos para poder concretar la nueva central de trabajadores, que es de suma importancia que se lleve a efecto en nuestro país. Desgraciadamente, creo que otras organizaciones sindicales han perdido el objetivo que al inicio se marcaron para ver por las bases trabajadoras, para luchar contra la política neoliberal del gobierno, de los gobiernos federales que hemos tenido durante las últimas décadas, y que creo que únicamente la unidad, la forma de hacer nuestras estrategias en contra de esa política nos va a llevar a al menos mantener lo que hemos logrado durante muchos años. Yo desgraciadamente no estuve 19 y 20, estuvieron mis compañeros secretarios del Exterior y otros compañeros del Comité Central Ejecutivo, porque estuve en una reunión de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, donde también con mucha preocupación están viendo que no únicamente en México, en donde aquí verdaderamente es una situación grave en contra de los trabajadores, pero también en varias partes del mundo, muchos países, la política neoliberal está golpeando a las organizaciones sindicales. Y esto creo que es de importancia considerarlo, porque aparte de que debemos de tener la unidad de las organizaciones de nuestro país, debemos abrir el campo a la situación internacional. Afortunadamente se llegó al acuerdo de que vinieran 4 compañeros de Uruguay, de Venezuela, de Argentina y de Brasil a exponer los graves problemas que tuvieron durante la dictadura militar, durante otras épocas, y actualmente lo que están padeciendo. Tal vez no tanto como nosotros, que desgraciadamente llevamos todo en contra. Primeramente, el gobierno de ultraderecha, no sé si sea ya de ultraderecha o de qué lado, el espurio Enrique Peña Nieto, que está golpeando a los trabajadores de una forma considerable. Al entrar a su gestión, salieron pocos burócratas, 250,000 a nivel nacional, al menos esas son las estadísticas que está dando alguna de las prensas. Pero aparte de ello, yo creo que lo que se avecina es una situación gravísima. Ya pasamos la reforma laboral, que creo que fue una situación grave, que retrocedimos bastantes años. Viene la política educativa, que todavía no se concreta, que por afortunadamente la fortaleza, la reacción, la unidad, la lucha que están emprendiendo los compañeros de la coordinadora con todos los trabajadores de México. Pero se avecina una situación grave, que es la reforma hacendaria y la reforma energética, donde definitivamente creo que los trabajadores vamos a salir muy perjudicados, ya no directamente por
maltratar a nuestras organizaciones sindicales, porque creo que esto va a ser una situación grave, no únicamente para los trabajadores, sino para toda la sociedad. Es por eso que creo que debemos de unificarnos, de plantear bien esta central, que sea democrática, incluyente, no discriminatoria de ninguna organización, para que podamos avanzar y detener esa política tan grave que está imponiendo el gobierno de México. Así es que yo sinceramente creo que debemos de felicitarnos. La sociedad debe de entender que sin el sindicalismo democrático en nuestro país, todo el asunto laboral va para abajo. Les decía que estamos luchando en contra de todos y contra todo. Desgraciadamente, las organizaciones sindicales que conforman el Congreso del Trabajo, pues seguirán siendo corporativas, sean los colores que sean, y son los que le hacen el juego sucio, desgraciadamente, al gobierno en turno. Siguen haciendo la misma situación de apoyar al gobierno federal, sean maltratados o no, y esto creo que puede hacer reaccionar no a los dirigentes, no a los líderes que llevan estas organizaciones sindicales, sino a los trabajadores, a las bases. Lo importante es convencer a los trabajadores de esas organizaciones sindicales que ya basta de los atropellos, de las injusticias que se han cometido con los trabajadores en nuestro país. Así es que entonces me siento muy contento de estar dentro de esta promotora y que pronto tendremos una nueva central de trabajadores en nuestro país. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañero Benito. Vamos a darle el uso de la palabra a José Luis Contreras de la CUT de México para que pueda también vertir más información. Buenos días, compañeras, compañeros. Muy brevemente, yo creo que el esfuerzo que se hizo el 19 y el 20 de todas las organizaciones que estuvimos presentes en este seminario, pues sin duda nos dejó ver la gran diversidad de opiniones, de posiciones que tenemos. Pero el punto central que hoy nos unifica como nueva central es lograr la unidad de los trabajadores, lograr revertir los retrocesos históricos que hoy ya tiene la oligarquía y su Estado y sus aparatos de control, sobre todo porque de alguna manera hay una ofensiva enorme en contra del sindicalismo, como si todos los sindicatos fueran el de Pemex, el de El Bester, el de Víctor Flores, el de Víctor Fuentes, o sea, todas esas estructuras que no son organizaciones sindicales, son más bien órganos de control, manipulación e incluso explotación de sus propios compañeros o de los que fueron compañeros, porque muchos de ellos ya están desarraigados, ya no han sido trabajadores en muchos años. O sea, veamos todas las direcciones de lo que son todas las centrales oficiales y veremos a gente que ya jamás ha vuelto a regresar a los centros de trabajo, ya está prácticamente desclasada. Y bueno, nosotros consideramos que eso lo tenemos que enfrentar. La gran manipulación y control que hay sobre los trabajadores lo tenemos que enfrentar con un ejercicio nuevo, con un esfuerzo nuevo de trabajo, con la conformación de una nueva organización sindical que parta de evitar cometer exactamente los mismos errores que hoy criticamos en los demás. Y sin caer en un falso purismo, tratar de hacer lo mejor que sea posible en nuestro trabajo en beneficio de los trabajadores, y por otro lado, con una amplia conciencia social para dignificar el trabajo de todos los trabajadores mexicanos y para rescatar el valor social que tiene el trabajo en esta sociedad, que el trabajo es lo único que mueve a la sociedad. Entonces, creemos que es muy importante el que
nos vamos a ir probando, estamos iniciando, no hemos concluido, apenas vamos a iniciar este esfuerzo y apenas veremos qué es lo que vamos a construir a futuro. Y siendo consecuentes en ese sentido, bueno, pues sabemos que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por lograrlo, ¿no? Ahora sigue la etapa de la construcción de nuestros documentos centrales, nuestro programa, nuestros principios, el plan de acción, nuestros estatutos, que permitan realmente una intervención mayor de los trabajadores desde una democracia, no solamente de levantar la mano, porque de eso cada 6 años y cada 3 años lo hace este pueblo levantando, tachando una boleta por un voto que luego la gente ni lo representa, sino más bien con una democracia participativa donde los trabajadores desde las bases puedan estar participando y las direcciones sindicales sean los ejecutores de las decisiones de los trabajadores. Y finalmente una gran tarea que tenemos también es tratar de organizar a los desorganizados. Todos son trabajadores. El trabajador que está en el puesto ambulante, el que está realizando diversas labores. Eso es una tarea bastante importante porque hoy la concepción de los sindicatos son nada más aquellos que tienen trabajo. El problema es qué pasa con los que ya no tienen trabajo, o con los jubilados, o con determinados sectores de trabajadores que no tienen el sistema les cierra esas posibilidades, o con los propios jóvenes, que se les cierran las posibilidades también de acceder a un trabajo digno, no a los trabajos que hoy están planteados en la mesa con la reforma laboral, puro trabajo eventual, puro trabajo donde van a exprimir a la gente, la botan como un limón, que al cabo afuera en las fábricas o en los centros de trabajo tienen a 200, 300 jóvenes que van a entrar a trabajar y sin ningún derecho, sin estabilidad en el trabajo, sin prestaciones, etcétera. Y bueno, van a ir reciclando la fuerza de trabajo, que es bastante la que hay en este país, que tiene la necesidad de trabajar. Yo creo que el esfuerzo que se hace por las organizaciones, que no inició con el seminario, inició con el seminario una carrera ya más cortita, formal, para llegar a finales de este año a la constitución de la nueva central. Yo creo, y todos lo creemos así, el ánimo en las conclusiones del seminario fue precisamente echar para adelante, reforzar nuestra unidad, limar las diferencias que podamos tener, porque esto no es un monolito, ¿no? O sea, esto es una organización viva, con gentes que piensan, con gentes que actúan, y que por tanto, bueno, no estamos exentos de esas contradicciones, porque además así es la vida, llena de contradicciones y que la tendremos que saber enfrentar. Muchas gracias. Le vamos a dar unos minutos a compañero Víctor. Buenos días, compañeros. Reciban un saludo afectuoso del profesor Agustín Morales Osuna, secretario general del CTBC en Baja California, y una felicitación a todos y a cada uno de los representantes que están haciendo posible esta junta promotora en vías de conformar una nueva central de trabajo en pro de todos los derechos laborales por encima de todo. Estoy en constante comunicación con mi secretario general y conforme a esta situación hemos ya tomado algunas decisiones, pero sí es necesario rescatar y tomar en cuenta que ahora que están los medios de comunicación, que esta situación se vive en todo México entero. Nosotros fuimos objeto del gobierno, objeto de los sindicatos charros, se le puede decir. Somos una organización que tiene 7 años de conformada, nos costó infinidad de cosas poder llegar a lograr la convicción, y estamos más que convencidos que la unión hace la fuerza. En Baja California, los deseos de superación, los deseos de conformar una organización libre de cualquier interés, libre de cualquier sometimiento, están más que llenos de júbilo. Ahora la situación es muy distinta porque hemos visto cómo el gobierno, a través de todos sus aparatos, ha sometido a la clase trabajadora, y nosotros lo hemos vivido, y sí nos duele en cierta parte pues que manchen esa integridad de la soberanía mexicana con esas acciones, y que utilicen también
los aparatos del gobierno para lograrlo. La nueva central de trabajadores es una opción y quiero que sepan que en este punto quiero hacer énfasis, porque la nueva central de trabajadores ahora en el seminario del 19 y el 20 ahí en Huastepec, pude conformar que existe mucha diversidad, pero nos une un solo objetivo, que es el trabajo, la dignificación del trabajo, el trabajo en sí, que es lo que hace que esta sociedad camine, que es lo que hace que esta sociedad funcione, y que las organizaciones que en su tiempo se conformaron, estamos en el mismo interés y en la misma sintonía de que esto siga avanzando. Vamos a estar en comunicación constante, nos quedamos a más de 3.000 kilómetros, pero el objetivo y el parámetro es el mismo. Una felicitación y seguimos en camino, y todo en pro de la nueva central de trabajadores. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de abrir la ronda de preguntas para los medios de comunicación y a ver si es posible que algunas de las dudas se puedan responder, le vamos a dar lectura al boletín de prensa que hemos preparado para esta ocasión. Se realizó exitoso paso estratégico para la construcción de una nueva central de trabajadores. Con la participación de casi un centenar de dirigentes y activistas sindicales, en representación de 25 organizaciones y una organización de jubilados, se realizó el denominado Seminario de Reflexión Estratégica hacia una nueva central de trabajadores. La reunión se llevó a cabo los días 19 y 20 de julio en el poblado de Huastepec del estado de Morelos. Entre las organizaciones convocantes a este seminario destaca la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, principalmente a través de sus secciones 9ª del Distrito Federal, 14 de Guerrero, 18 de Michoacán y 22 de Oaxaca, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Alianza de Tranviarios de México, el Sindicato de Trabajadores del Transporte Público del Distrito Federal, la Central Unitaria de Trabajadores de México, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM, SITUAM, y la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, entre otros. Los trabajos iniciaron con la exposición de los compañeros José Rigani, de la Central de Trabajadores de Argentina, Raúl Chacón, de la Central Socialista Bolivariana de los Trabajadores de Venezuela, y Jorge Bermúdez, del Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, PIT-CNT, de Uruguay, sobre sus experiencias en la construcción de centrales de trabajadores unitarias, democráticas, clasistas y anticapitalistas. También abordaron otros temas, como el diseño de nuevas estrategias para enfrentar la ofensiva neoliberal. Las intervenciones de los tres compañeros enriquecieron la reflexión de los siguientes temas del seminario sobre la construcción de una nueva central de trabajadores basada en un nuevo modelo de sindicalismo en México. En los dos temas posteriores, perspectivas y retos de una nueva central en la coyuntura actual y perspectiva y retos de una nueva central en el estado actual del movimiento social y sindical, se hizo un esfuerzo para unificar las distintas visiones sobre temas tan diversos como la crisis mundial del capitalismo y sus consecuencias sociales, la descomposición del Estado mexicano, la situación de los movimientos sociales y de la clase trabajadora en particular, y las alianzas que es necesario hacer para vencer al neoliberalismo. Es importante señalar la enorme coincidencia de enfoques entre los diversos participantes sobre tanta diversidad de temas. La conclusión más general en la que todos y todas estamos de acuerdo fue la necesidad de intensificar nuestro esfuerzo para construir una central de trabajadores que unifique al sindicalismo independiente, autónoma de los partidos políticos, clasista y comprometida con la emancipación social, entendiendo por ello el establecimiento de una sociedad en donde no sea posible el enriquecimiento con el trabajo ajeno, que inicie la tarea de sindicalizar a los trabajadores no organizados, los que se hallan bajo el yugo del sindicalismo de protección, los tercerizados, los precarios, los desempleados, los jóvenes, los estudiantes, los campesinos y las amas de casa, para combatir a las mafias sindicales conocidas como charros. Difundir los resultados de ese seminario
Será una de las tareas más importantes entre los miembros de nuestras organizaciones para fomentar un intenso programa de formación política. En el último punto del seminario, denominado el proyecto de la nueva Central de Trabajadores, se buscó precisar los medios y las acciones concretas para construir la nueva central. Para ello se establecieron las siguientes mesas de trabajo: programa y principios, estructura organizativa y estatutos, estrategia y plan de acción, ruta de construcción. De sus relatorías se desprenden las líneas generales que definirán los documentos básicos de la nueva central, propuesta para que la nueva central surja como un acuerdo de bases y no de cúpulas, delinear un plan de acción para promocionar la nueva central a nivel nacional y preparar las condiciones para la realización de un precongreso en el mes de septiembre y el congreso de fundación para el próximo mes de diciembre. Las organizaciones sindicales participantes de este seminario, que en conjunto representamos más de 300.000 agremiados repartidos en 5 ramas de la actividad productiva y una organización de jubilados y pensionados, estamos plenamente conscientes de que hemos adquirido una enorme responsabilidad, pero que también estamos seguros que sabremos cumplir con honestidad y consecuencia, sin importar los riesgos que ello implique. México, Distrito Federal, a 22 de julio de 2013, el pueblo unido jamás será vencido. Viva la nueva Central de Trabajadores, Junta Promotora de la nueva Central de Trabajadores. Bien, les vamos a pedir entonces a los compañeros de los medios de comunicación que puedan hacer sus preguntas a los participantes de este seminario. Adelante, compañeros. Más o menos, ¿cuántos trabajadores estarían integrando esta central y cuáles serían las organizaciones obreras que estarían encabezándola? ¿Y cuándo estaríamos hablando de que ya sería para el otro año cuando ya esté lista, ya esté trabajando esta central? Sí, más preguntas, compañeros de los medios. ¿Qué papel juega el SME o va a jugar el SME en esta nueva central? Sí. Muy bien, vamos a anotar todas las preguntas e inmediatamente después, compañeros de la Junta Promotora darán las respuestas. Si no hay más preguntas, comenzamos con las respuestas, ¿no? Vamos a dar incluso la palabra al compañero Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, a las preguntas que han hecho también queremos informar que en la mesa número 3, estrategia y plan de acción, además de que se acordó seguir discutiendo estos temas, se acordó también un plan de acción inmediato. Ese plan de acción tiene que ver que los acuerdos de la próxima Asamblea Nacional de Representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, todas las organizaciones de manera directa vamos a participar a esta convocatoria que se desarrolla. También habrá una jornada nacional de solidaridad con nuestros compañeros del sindicato de Honda de Jalisco, que ustedes observen, hay toda la criminalización por parte de las autoridades laborales en contra del sindicato. También se acordó en este seminario como plan de acción una jornada nacional por la renacionalización y defensa de la industria eléctrica y la defensa de los recursos energéticos, todo esto para el próximo 27 de septiembre. Así como se planteó y se aprobó una campaña nacional de recolección de firmas para impulsar la iniciativa de ley y elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad, impulsar la huelga de no pago de energía eléctrica y una tarifa social justa. Y todo esto en el marco del propio seminario vamos a llevar a cabo foros estatales, foros regionales con nuestros compañeros de base para que los trabajadores también opinen y hagan propuestas, que será lo que estaremos recopilando para integrarlas a lo que serán ya las propuestas de documentos básicos para esta nueva central. El Sindicato Mexicano de Electricistas llevó a cabo ya una asamblea de pactos y nuestra organización sindical aprobó
que el sindicato forme parte de esta nueva central de trabajadores. Decimos que el trabajo nos une, que esta central nos fortalece, y queremos decirles a todos los trabajadores y organizaciones sindicales que la experiencia del ESME, a partir de la decisión autoritaria y violenta de Felipe Calderón de tomar por asalto armado y militar nuestras instalaciones y despedir a 44,000 trabajadores, no debe de volver a pasar con ningún sindicato. Y para eso la experiencia de lucha de los trabajadores del ESME la vamos a poner a disposición de todos los sindicatos de este país. Es el rol que va a jugar el Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, sobre las organizaciones, el boletín ya menciona la mayor parte de los sindicatos que van al frente de este proyecto de nueva central. Queremos destacar que con el seminario hemos dado un paso hacia adelante en la construcción de la nueva central. La Junta Promotora para la construcción de una nueva central se conformó el año pasado. Estuvimos trabajando en la integración de una coordinación que permitiera hacer la difusión de este proyecto. Calendarizamos la celebración del seminario como un evento previo a la realización de un precongreso para la construcción de esta nueva central. Lo vamos a hacer en el mes de septiembre y esperamos que en diciembre ya podamos constituir a la nueva central. Lo más importante del seminario es destacar que hay una importante base de acuerdo entre todas las organizaciones participantes para darle hacia adelante a este proyecto. Tenemos claro que esta nueva central tiene que tener como principios la autonomía respecto a los patrones, respecto a los partidos políticos y respecto al Estado. Tiene que ser también una central democrática en donde los trabajadores de base tomen participación en la toma de decisiones de manera fundamental. También creemos que debe ser una central internacionalista, que debe generar la solidaridad de clase con los diferentes conflictos a donde la clase trabajadora a través de sus organizaciones se manifiesta en resistencia en contra de los despojos del capitalismo salvaje en todo el mundo. Nosotros creemos que también debe ser una central clasista, entendiendo de que hoy la clase trabajadora adopta muchas expresiones, no solamente es el trabajo formal al que pretendemos organizar desde los sindicatos. La nueva central tiene también como tarea organizar a los no organizados, como ya se expresó por varios de los compañeros que intervinieron, y esas serían las 4 fundamentales premisas para la construcción con las cuales todos los participantes en el seminario estamos de acuerdo. El siguiente paso será entonces que la Junta Promotora haga la difusión de las conclusiones de este seminario, realizando actividades en los diferentes estados donde están nuestras organizaciones, allí hacer reuniones o seminarios estatales o regionales para ir preparando la realización del precongreso. La Junta también designará comisiones para la elaboración de los documentos básicos de principios, programa, estatutos, estrategia, ruta de construcción, ya con los mismos elementos o lineamientos que se dieron en este seminario. Para nosotros entonces el seminario ha sido un salto cualitativo en la construcción de este proyecto de nueva central democrática, independiente, autónoma y clasista. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuántos trabajadores serían o cuántos trabajadores estarían? Más o menos calculamos una base social de 300,000 trabajadores. Sí. Héctor de la Cueva quiere responder. A mí me gustaría transmitir a los compañeros de los medios un mensaje de lo que se está planteando acá por las preguntas que se hacen, ¿no? Yo creo que si los compañeros de los medios el día de mañana dicen, bueno, pues al día están haciendo otra central, otras siglas, y es otra más en la constelación de decenas de organizaciones del país, y tiene tantos. No es lo que se está planteando aquí. Porque
lo que se está diciendo es que las organizaciones que participaron en el seminario representan a más de 300,000 trabajadores. Pero todavía falta llegar al Congreso de Constitución. Y de aquí se va a instrumentar una ruta de trabajo que piensa sumar muchas más organizaciones de todo el país hacia el precongreso y hacia el Congreso. ¿Cuántos terminarán constituyendo? Esa es una pregunta abierta todavía. Estamos diciendo, los que participaron en el seminario representan más de 300,000. Y como inicio no es poco, ¿eh? Porque además en este país las cifras, pues en realidad, y es el mensaje que estamos tratando de dar con lo de la nueva central, es que la gran mayoría de los trabajadores no están organizados. Ni siquiera la central que se dice mayoritaria como es la CTM tiene tantos trabajadores como dice. Y muchos de los trabajadores que supuestamente están afiliados a sus sindicatos no saben que están afiliados a sus sindicatos. Porque los sindicatos de la CTM y de la CROC y otras centrales son corporativos, son fantasmas, son de protección. Entonces estamos hablando que la gran mayoría de millones y millones de trabajadores en México, de la gente que vive de su trabajo, no tiene organización sindical. Y esta nueva central de trabajadores no busca simplemente ser otro referente a otras siglas con tantos afiliados. Es una central, y de ahí el reto enorme que se están planteando las organizaciones sindicales que están lanzando la central de trabajadores, es que es una central que persigue sentar un nuevo modelo de sindicalismo en México. No es otra sigla alternativa, es una central que representa un nuevo modelo de sindicalismo, que busca no solo agrupar a los trabajadores que están en determinadas organizaciones, sino a los no organizados, que son la gran mayoría, como ya se dijo, a los precarizados, tercerizados, en la informalidad, etcétera, a la juventud que está efectivamente teniendo cada vez más empleos precarios, saltando de chambita en chambita, Walmart, Burger King, McDonald's, Cinemex. Esos son la mayoría de la gente que vive de su trabajo, y esta nueva central se está planteando el reto de ir allá, de romper la inmovilidad en medio de un retroceso gigante en el país, de precarización, de informalidad, de retroceso salarial, de golpear a los sindicatos, etcétera. Surge una nueva central, ya no para la manifestación de mañana, porque las acciones van a seguirse haciendo, sino que las organizaciones sindicales que están aquí están tomando un acuerdo, dar un paso estratégico, no solo ir mañana, sino formar un instrumento de los trabajadores nuevo que responda a la realidad actual que vive el país y que vive la clase trabajadora. Entonces, digo, yo quería un poco simplemente intentar transmitirle a las compañeras, compañeros de los medios, que lo que les estamos planteando aquí no es simplemente la formalidad de que surge otras siglas en un país en donde es el país donde más centrales hay. Hay países donde hay 3, 4, 5, 6 centrales. En México hay 20 y tantas, todas, la mayoría corporativas, todas que son un negocio particular de determinados dirigentes. Aquí lo que se está tratando de plantear es una nueva central, un nuevo sindicalismo que va a disputar la conciencia de los trabajadores al sindicalismo tradicional corporativo, y creo que esa es la noticia que hoy estamos queriendo transmitir. Muy bien, hay una pregunta más de Patricia. Sí, Humberto, son dos, una precisión y una pregunta. La primera es, ¿se va a construir de forma colegiada? O sea, ¿habrá una presidencia colegiada? ¿O cómo lo están estructurando en materia de jerarquización? Y la segunda sería, ¿por qué es necesaria una nueva central? ¿Qué la va a diferenciar, por ejemplo, de la UNT o de otra central? ¿Cuál sería la diferencia que ustedes están planteando? Bueno, primero, en cuanto a cómo se crecerá la representación o quién tendrá la representatividad de esta central, sería a partir de los estatutos. Y así como lo estamos planteando, tendría que ser una representación amplia y democrática. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de fondo. Las actuales centrales reconocidas o oficialistas o charras, se les pueden adjetivar de muchas formas, han servido solamente a los patrones y al Estado.
Prueba de ello es cuando aceptan los pactos. Ahorita tenemos un pacto donde hay un congelamiento de precios y liberación de, congelamiento de salarios, liberación de precios. Ahorita nos dicen, no hay huelgas, y no hay huelgas porque las direcciones sindicales están impidiendo la organización de los trabajadores para que se den las huelgas. Yo creo que nadie está conforme en este país con el salario mínimo que tenemos, ya sea el salario mínimo general o el salario mínimo profesional. ¿Y por qué no se dan las huelgas? Tal pareciera que solamente algunas organizaciones sindicales estamos dispuestas a dar la lucha. Eso es lo que se plantea en estos momentos como una necesidad, organizarnos. Esta nueva central de trabajadores plantearía que los trabajadores sean los que definan las formas de lucha, definan la representación sindical y a su vez se vayan formando en este mismo proceso. A nosotros nos queda claro que si queremos una nueva central no podemos cometer de origen los mismos vicios de las otras centrales corporativas, donde a los trabajadores nunca se les preguntó si querían formar parte de las centrales o no. Caso concreto, nosotros como magisterio pertenecíamos a la FETSE, y porque el Bastel Gordillo Morales se le ocurrió, pasamos de la FETSE a la FECEBES, jamás hubo consulta. Todo el mundo sabe que los trabajadores de la educación jamás llenamos una solicitud para ingresar al CENTE, sino que a partir de nuestra primera quincena nos dicen ya está sindicalizado y vienen los descuentos. Por eso el dinero de ELBA, por eso las hijas de ELBA pueden tener residencias de más de 60 millones de pesos, etc. Con ese tipo de sindicalismo queremos romper como nueva central de trabajadores. Muchas gracias. Un agregado de Benito. Gracias, buenos días a todos los medios. Mi intervención tiene que ver un poco con uno de los acuerdos que nos parece muy importante también, e incluso volando un poco las preguntas que nos han hecho. Grueso y número de trabajadores y organizaciones, pues las que puedan caber aquí en todo el país. Uno de los acuerdos de la mesa, uno de los acuerdos de la mesa 4 de ruta de construcción fue, como ya lo dijo el compañero Martín, establecer y reproducir este seminario con los insumos y todos los documentos que resulten. Pero no solo eso, sino que resultado de esos seminarios se lleven a cabo y se conformen juntas promotoras con las organizaciones de esos estados que estén dispuestos, sus trabajadores y sus bases, a unirse, a aportar y a estar dentro de este proyecto. Es importante que la base trabajadora, como ya lo dijeron, tome sus propias decisiones, que las representaciones asuman y asumamos los deseos concretos y las necesidades de la base trabajadora. Es por eso que, como dice el compañero, el número aquí no solamente queda en las organizaciones que estamos arrancando y que tenemos la misión de ver que los derechos que le han sido arrebatados a los trabajadores en la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, así como la constante criminalización que se ha hecho del sindicalismo, y ejemplos sobran, ustedes lo saben, así también como la persecución de la que son cuenta algunos de sus líderes sindicales e incluso las amenazas que han sufrido algunos representantes auténticos y democráticos, terminen ya con el freno de una nueva central de trabajadores. Esa es una de las visiones, digo, y estamos hablando de manera general cuando me refiero a esto, para que los trabajadores en todos los estados de la República Mexicana, donde así lo decidan, puedan sumarse a este proyecto por medio de juntas estatales que puedan ser una coordinación a nivel nacional. Bien, vamos a dar dos intervenciones más por parte de la Junta y con eso cerraríamos. Está el compañero José Luis Contreras y Héctor de la Huerta. Sí, miren, evidentemente la pregunta es muy certera. Bueno,
viendo tantas organizaciones, ¿por qué esta tendría que ser la diferente, no? Como todo proceso, nosotros estamos también por probarnos, ¿no? O sea, no porque la conformemos ahora quiere decir que sea la panacea, no. La diferencia va a radicar en que, mientras que en el resto del conjunto de las organizaciones sindicales charras, como se les llama, o de los sindicatos blancos que también existen, promovidos principalmente por algunos sectores patronales en el norte del país, que tienen otras formas un tanto cuanto distintas que las del charrismo tradicional, es evidente que el principal problema que vamos a enfrentar es un problema de lucha ideológica intensa en el seno de los sindicatos por la gran enajenación que existe, el control casi absoluto que tienen estas organizaciones, y un punto que fue muy debatido, se insistió mucho entre nosotros, es algo que pocas veces las organizaciones ponen atención a eso, que es establecer una escuela de formación de cuadros entre los trabajadores. ¿Por qué las centrales no promueven la formación de los cuadros? Pues porque todos dicen, no, ¿para qué lo voy a formar si me va a venir a quitar? Esa es la mentalidad de los charros y de los sindicatos blancos. Nosotros queremos romper con eso, promoviendo, como ya comentaba el compañero, vamos a los lugares, vamos directamente a las asambleas, a los congresos, donde se tenga que tomar la decisión, que no sean las decisiones tomadas por las direcciones sindicales de los que hoy nos juntamos. Y esto sí es una práctica distinta, que en muchas de las organizaciones que estamos aquí se hace, pero que tenemos que reforzar para, ante los ojos de los trabajadores, acreditar, poder demostrar realmente que somos diferentes. No porque nos digamos diferentes lo somos, lo vamos a tener que demostrar en los hechos, en ese trabajo arduo que se va a tener que hacer, en esa campaña constante de concientización de los trabajadores que están controlados por las centrales, en donde puede ocurrir dos cosas. Uno, o los trabajadores rescatan sus organizaciones sindicales y votan a los charros, y la otra, mucho más, a lo mejor peregrina idea, de que algunos puedan reconsiderar y se sumen nuevamente a las filas de los trabajadores, que yo creo que va a estar medio difícil. Pero bueno, la labor que nosotros tenemos que hacer en esos sectores, sobre todo particularmente en los sectores productivos, en los que generan la riqueza. En este país hay 20 grandes consorcios de capital nacional, encabezados obviamente por SLIB y algunos otros, que tienen un control aproximadamente sobre 1 millón de trabajadores en distintas ramas, porque como buenos monopolios se desdoblan en distintas actividades. Ese 1 millón de trabajadores para nosotros es un objetivo, porque son los que están generando la riqueza de este país. Se ensucia mucho a los trabajadores petroleros a partir de la dirección sindical, pero pues Pemex es quien sostiene este país. Le quitan el 70% de todo lo que saca para sostener al país, y ahora decimos que no, por trabajadores todos son corruptos igual que Romero de Champs, todos son improductivos. Bueno, si fueran tan improductivos, esta empresa ya se hubiera ido a volar hace mucho tiempo, no hubiera funcionado. Y bueno, había muchas cosas más que se discutieron, se fueron viendo, pero tratamos de que la diferencia, para que sea realmente distinta esta central, lo hagamos en los hechos y no solamente en la palabra. Eso para nosotros sin duda va a representar un esfuerzo enorme, gigantesco, pero que aquí todos los compañeros estamos sumando nuestras voluntades para que esto lo podamos hacer una realidad y no solamente una central más del montón, que igual que las demás, obviamente diciendo que somos independientes, etcétera. No, eso, la independencia se construye en los hechos y trabajando duramente con nuestra gente diariamente, ¿no? Gracias.
Bien, por último, compañero Héctor de la Cueva. Lo más concreto posible en la pregunta de la compañera. Yo creo que por esta central, porque va a ser diferente de las centrales corporativas y demás, está claro, ya lo mencionaron muchos los compañeros, yo creo que eso no tiene mayor problema, pero dice, y de otras organizaciones independientes. Yo creo que lo primero que hay que decir es que lo que está enfrente de aquí no es primero la diferenciación, sino el llamado a la unidad. Se está llamando a todas las fuerzas independientes a unirse, a sumarse. De hecho, ha pasado mucho tiempo desde que comenzaron las discusiones de la nueva central, de formar una nueva central. Este seminario está sentando las bases para ir ya en una ruta, en un camino ya de formalización hacia la Constitución. Pero ya tiene rato la discusión y el llamado está a todas las organizaciones independientes, es decir, a todas aquellas organizaciones que dicen no ser corporativas, que dicen ser independientes del gobierno y los partidos, etc. Ya más bien es la decisión de las otras organizaciones en no entrar en este proceso. Más bien habría que preguntar a las otras organizaciones por qué no están aquí. Lo que sí hay la decisión acá es de ya no esperar más, ¿no? Pero está la invitación, la convocatoria abierta a todas las organizaciones que quieran construir un proyecto independiente. Porque entonces ahí vamos a la otra pregunta, ¿no? ¿Por qué una central ahora? ¿Qué es lo que lo justifica? Y creo que la pregunta debería ser más bien, ¿por qué no se había hecho, por qué no se había planteado esto de la nueva central antes? Porque todas las condiciones, la necesidad para ello están planteadas desde hace rato. No solo la caída en los niveles de vida y de trabajo de la gente en general, sino la fragmentación brutal del sindicalismo de los trabajadores. Los trabajadores mexicanos tradicionalmente están divididos en más de 20,000 sindicatos y contratos, en centenas de organizaciones sindicales, federaciones centrales, y las propias organizaciones independientes están divididas también en decenas de sindicatos. Frente a una ofensiva tan brutal como la que hemos vivido, sobre todo en los últimos años, contra los sindicatos y contra los trabajadores, la pregunta es, ¿por qué no se han unido las organizaciones independientes antes? Y entonces lo que esta central está tratando de responder es, hay que dar ya el paso de la unidad, comenzando por las fuerzas independientes, pero un segundo reto que es ir a los que no están organizados. ¿Y qué hace alternativa también a esta central en ese sentido? Por ejemplo, se discutía en el seminario la afiliación directa a la central. Es decir, romper con el modelo tradicional de solamente los sindicatos reconocidos, constituidos, etcétera, son parte de una central. No, también la gente de la zona industrial de Tlalnepantla, de la zona industrial de cualquier lugar del país, de las maquiladoras del norte, aunque no tengan sindicato constituido y reconocido, pueden pertenecer a la central. Afiliarse, organizarse, formar comités territoriales. Entonces, otra cuestión novedosa, por ejemplo, como lo hacen los centrales de trabajadores de Argentina, es organizarse territorialmente. Frente a una realidad precaria y de informalidad, etcétera, pues la respuesta es organizar a los trabajadores donde están y como están, no como quisiéramos solamente. Entonces, hay muchas cuestiones nuevas que plantea la central, una central que además, si se dan cuenta, comienza por unir a los contingentes más dinámicos del movimiento, a los que están en lucha, y eso ya da una señal de que es una central que piensa ser una central militante, que no se conforma simplemente en reverdecer sus laureles, sino que va a ser una central militante, clasista, que va a la organización de los trabajadores en el país tal y como está. Entonces, y de hecho hay muchas cosas más que se dedicaron al seminario, muchas cosas más que rescataron de las experiencias de Sudamérica, en donde han logrado avances importantes y que van juntos o se va a intentar asentar un nuevo modelo de sindicalismo en una nueva organización, en una nueva central. Todos los porqués y para qué sobran, y la diferenciación pues la tendrán que hacer aquellos que pues, no estén de acuerdo en la unidad
y en un nuevo modelo de sindicalismo. Muchas gracias. En conclusión, nosotros asumimos la construcción de una nueva central como la creación de un nuevo instrumento de lucha de los trabajadores para la transformación de nuestro país. Creo que eso es un rasgo distintivo de otras centrales de trabajadores. Estamos no por construir una estructura nueva, sino de crear un nuevo modelo de sindicalismo en nuestro país, en base a los principios que ya se enunciaron, con una práctica diferenciada de las prácticas corporativas y antidemocráticas, y dejando claro que nuestras organizaciones irán más allá de sus reivindicaciones de gremio, de sector, para construir un referente político de los trabajadores a partir de sus organizaciones sindicales, para que los trabajadores en México puedan recuperar su protagonismo en la definición del rumbo de nuestro país. Es la aspiración más alta que nosotros tenemos en esta Junta Promotora para la construcción de una nueva central. Hemos dado un paso hacia adelante en el seminario, vamos a elaborar los documentos de línea política donde van a expresarse estas líneas generales, estos principios de acción, y vamos preparando nuestro precongreso en el mes de septiembre para, de ser posible, como esperamos con el apoyo y la participación de todos los miembros de la Junta Promotora, en diciembre hacer nuestro congreso constitutivo. Muchas gracias a los medios de comunicación, que todos tengan muy buen día. Mantente alerta a nuestra transmisión.